Buenos días, hermanos, ¿cómo están el día de hoy? La última vez que vine a este precioso lugar era bastante oscuro, parecía el arca de Noé, solo había una ventana, todo lo demás estaba con madera, pero ahora es un lugar precioso. Pero más lindo lo hacen ustedes con sus sonrisas. Realmente es precioso estar en la casa del Señor. Viendo un poquito mis notas, la primera vez que vine a compartir la palabra del Señor es casi 9 años atrás. Y tengo muchos años de conocer a su pastor, el hermano Dionisio. En esa ocasión empecé el mensaje contándoles una pequeña anécdota. Quiero ver su memoria, cómo está o cómo funciona. Se trata de la historia de una escuela dominical donde la maestra estaba enseñando acerca de los muros de Jericó. Y la maestra lanza la pregunta y dice: niños, ¿quién sabe quién derribó los muros de Jericó? El hijo del diácono levanta la mano rápidamente y dice: maestra, le prometo que yo no fui, yo no hice nada. La maestra, un poco extrañada, se queda pensando. Al final de la escuela dominical se encuentra con la mamá del niño, que viene siendo la esposa del diácono. Y la maestra le pregunta y le dice: hermana, mire, en la escuela dominical hice una pregunta. Pregunté quién derribó los muros de Jericó. Y su niño me dijo que él no fue. La madre, extrañada, mira a la maestra y le dice: hermana, si mi hijo dice que él no fue, él no fue. Mi hijo nunca miente. La maestra, más extrañada todavía, muy pensativa, al final del servicio, al irse ya al parking a su casa, se encuentra con el diácono, el esposo de la hermana, el papá del niño. Y la maestra no puede con su curiosidad y le dice: hermano, discúlpeme, tengo una curiosidad. En la clase yo hice una pregunta: ¿quién derribó los muros de Jericó? Su hijo me dijo que él no fue. Luego le pregunté a su esposa y su esposa me dice que su hijo nunca miente. Y el diácono le interrumpe inmediatamente y le dice: hermana, mire, hagamos una cosa. Si mi hijo dice que él no fue y mi esposa dice que mi hijo nunca miente, lo vamos a arreglar. Dígame, ¿cuánto cuesta arreglar ese tal muro del Jericó? Que yo pago todo. A veces hay situaciones interesantes. Pero yo le voy a invitar ahora que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo. Y vamos al capítulo 26. Mateo capítulo 26. En la iglesia donde tengo el privilegio de ser pastor, siempre empiezo el mensaje haciendo esta pregunta: ¿cuántos han venido a recibir palabra del Señor? Amén. Mateo capítulo 26, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Quiero que notemos la palabra que dice engaño. Verso 4 dice: tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hasta ahí nomás, vamos a orar. Padre Santo, Señor Jesús, infinitas gracias te damos por el privilegio que tú nos das de estar en este lugar. Sabemos, Padre, que no hemos llegado por casualidad. Tú nos has traído, tú has hecho que lleguemos, con el propósito, Señor, de recibir tu santa palabra. Padre eterno, yo te pido que mi voz no sea escuchada, que yo no sea visto, que sea tu Santo Espíritu obrando en cada corazón, y que al salir de este lugar salgamos edificados, fortalecidos, alimentados de tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.
Es siempre interesante entender y analizar las artimañas con las cuales trabaja Satanás. Satanás siempre ha trabajado y ha luchado contra nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces Satanás, o en la mayor parte de los casos, usa a las personas para que las mismas personas traicionen a Jesús, le den la espalda a Jesús. Simplemente esta ha sido la artimaña de Satanás siglo tras siglo tras siglo, que las personas le den la espalda a Jesús. Y esa artimaña, hermanos, que ha sido usada por todos los tiempos, realmente podemos entenderla y comprenderla en el pasaje que acabamos de leer. Poco a poco voy a ir explicando a qué me refiero, pero para que podamos entender bien el concepto del mensaje que quiero compartir en esta mañana, es simplemente que a través de los siglos Satanás ha usado la artimaña del engaño y de la traición para su enemigo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de engaño y artimaña, generalmente trata de usar a las personas, a nosotros, para darle la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quiero compartir con ustedes la historia de dos hombres que tuvieron muchísimas cosas en común. E incluso cuando eran jóvenes, ellos por un tiempo fueron amigos muy cercanos. El primer hombre de quien voy a hacer referencia es un evangelista mundialmente conocido, mundialmente respetado y que aún está vivo, y se llama Billy Graham. ¿Cuántos han escuchado hablar de este evangelista? Yo creo que no hay persona a través del continente americano o europeo que no haya escuchado hablar de Billy Graham. El otro hombre del cual quiero hacer mención, también evangelista, y se llama Charles Templeton. ¿Cuántos han escuchado de Charles Templeton? Uno, dos quizá, no mucho, ¿verdad? Ahora quiero compartir la historia de ambos. Los dos desde muy jóvenes empezaron casi juntos el ministerio de la predicación. Billy Graham, un hombre mucho más callado, menos reconocido. Charles Templeton, dinámico, muy elocuente, con una presencia más impactante y una oratoria brillante y efectiva, cautivó inmediatamente a toda la nación americana, haciendo que el evangelista del momento por todo lado sea Charles Templeton. En 1946 llevó su mensaje dinámico y victorioso a Europa, donde pasó 2 años haciendo grandes campañas por Inglaterra y por toda Irlanda. En el año de 1950, simplemente Charles Templeton oscureció el ministerio de Billy Graham, y las cadenas nacionales de televisión como son NBC y CBS lo llamaron el evangelista de América para todo el mundo. A lo largo de su ministerio, Charles Templeton realizó cientos de campañas con la iglesia presbiteriana y se plantaron otros cientos de iglesias, y a lo largo y ancho del país miles y miles de personas creyeron en su mensaje. El 18 de agosto de 1957, Charles Templeton, en una entrevista radial, estremeció a todos los Estados Unidos, declarándose públicamente agnóstico. Rechazó la Biblia y rechazó a Jesús públicamente. Luego, más tarde ese mismo año, él decidió declararse públicamente ateo. Dejó el evangelio y con lo que tenía él se fue a vivir al Canadá. Allá en Canadá él se involucró en la política y luego se dedicó al periodismo. En el año de 1960 se sumergió en el oscuro túnel inmundo de la apostasía. Blasfemó a Cristo y escribió un famoso libro llamado Farewell to God, Hasta Nunca, Dios, en el cual él explica y dice: estas son mis razones para rechazar la fe cristiana. Horroroso, triste, lamentable.
Podríamos pensar que esto es solamente digno de una persona que ha perdido el conocimiento, que ha perdido la razón, que ha perdido el corazón, que no sabe de qué está hablando y que de repente ha sido totalmente llevado sujeto por Satanás. Pero la pregunta es, hoy en día, en el siglo XXI, ¿habrán más personas como él que le han dado la espalda a Jesús, que están dispuestos a traicionar a Jesús, o simplemente que quieren rechazar a Jesús? Yo quisiera ahora que veamos la historia de otros dos hombres que ustedes han leído de ellos, que también conocen, y estos dos hombres también fueron amigos cercanos. Los dos fueron llamados personalmente por Jesús, los dos fueron enseñados y preparados por igual. Los dos fueron testigos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Los dos fueron testigos de cada enseñanza que Él hacía. Y los dos caminaron por 3 años juntamente con el Maestro. Oyeron cada mensaje, testigos de cada milagro, presenciaron cada acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo y estuvieron muy cercanamente junto al Maestro. Pero hay algo más que los hace muy similares. Los dos eran pescadores y los dos se dejaron usar también por Satanás. Al final, los dos traicionaron a Jesús. Los dos mintieron acerca de Jesús y los dos quedaron totalmente devastados. Y todo esto sucedió antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en un periodo muy corto de tiempo. El primer hombre, me imagino que usted ya lo identifica, al margen de lo que hizo, hoy en día es considerado bueno, honorable, ejemplar, y hasta muchas personas usan su nombre para ponerle a sus hijos. ¿Cuántos conocen a alguien que se llame Pedro? Levante la mano si alguien conoce a algún Pedro. En mi iglesia hay 2 Pedros. Usted conoce a algún Pedro, algún vecino es Pedro, algún hijo es Pedro. Pedro es un nombre bonito, Pedro es un nombre honorable. Pedro nos da seguridad. Cuando hablamos de Pedro nos hace sonreír y pese al carácter de él, nos da confianza y nos hace creer en el Señor, ¿sí o no? El segundo, hermanos, no mucho se habla de él. Es considerado deshonesto, despreciable, aborrecible, traicionero, y aunque su nombre en el original arameo significa alabanza, yo no conozco a nadie que se llame Judas. Yo no le puse a mis hijos el nombre de Judas. Hey, Juditas, ven para acá. Nadie le pone a su hijo el nombre de Judas. ¿Cuántos conocen un Judas? Quizá alguno que otro, pero casi a nadie. No hay ese nombre. Es más, ni al perro le ponemos Judas. Le ponemos tigre, dragón, Pepe, pero no le ponemos Judas. Realmente ese nombre no es un nombre que alguien quiera llevarlo. Y yo no voy a dejar que mi hijo lleve el nombre de Judas. Pedro, claro que sí. Hasta lo combinamos, Pedro Antonio, Pedro Carlos, Pedro Luis. Tiene que estar Pedro ahí, pero Judas ni solo ni acompañado. Judas está fuera, despreciable. Nadie quiere hablar de él. No hay mensajes que se prediquen acerca de Judas, a no ser que se quiera hablar del pecado. Pero realmente la situación es triste, porque estamos hablando a 2 personas que fallaron miserablemente al Señor. El primer hombre, Pedro, murió como santo, crucificado de cabeza, alcanzando la vida eterna. El segundo, Judas, se quitó la vida ahorcándose, obviamente alcanzando el fuego eterno. Yo quisiera, hermanos, que por un momento meditemos en estos 2 hombres. Los 2 fueron llamados por Jesús, como lo dije a un principio. Los 2 fueron testigos del ministerio de Jesús, mas sin embargo, los 2 traicionaron a Jesús. Y eso no porque me lo estoy inventando, sino porque eso está en la palabra del Señor. Y nosotros lo podemos siempre comprobar en la palabra de Dios cuando podemos leer en el libro de Mateo capítulo 26. Y si vemos el versículo 14 al 16, dice lo siguiente: entonces uno de los 12
que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí podemos ver abiertamente la traición, cómo Judas le dio la espalda, cómo Judas vendió directamente al maestro, a la persona con quien había caminado tanto tiempo. Pero si vamos un poquito más allá y vemos el verso 69 en adelante, dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándolos, por allí estaban, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún que tu manera de hablar te descubre. Esta es la parte profunda, dice verso 74. Entonces él comenzó a ¿qué? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Realmente, hermanos, cuando la Biblia dice que él comenzó a maldecir y comenzó a jurar, él no empezó educadamente a decir: discúlpeme señorita o señora, usted está un poco equivocada, quizá me parezca una persona así. Cuando él empezó a maldecir y a jurar, él empezó a hablar con groserías, en una forma vulgar. Él empezó a hacerse a un lado y él gritó y dijo: realmente juro que nunca yo he conocido a esta persona. Los dos traicionaron a Jesús. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Esa es la verdad. Pero también tenemos que entender algo: que el Señor Jesucristo siempre supo que esto iba a pasar. Él sabía que esto iba a suceder. Si vamos un poquito al verso 26, al capítulo 26, el verso número 20, en el 26 al verso 20, dice lo siguiente: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre que no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y el Señor Jesús le dice: tú lo has dicho. Jesús sabía el corazón de Judas. Jesús sabía el plan de Judas. Jesús sabía realmente lo que habría de pasar y lo que Judas iba a hacer. Pero si vamos ahora al verso número 30 y leemos a partir del 30, dice así: y cuando hubieron cenado el himno y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, ¿quién? Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás ¿cuántas veces? 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Pedro, con ese carácter efusivo, con ese carácter que siempre reaccionaba rápidamente, él dice: un momento, maestro, esto que estás diciendo está mal, no tienes razón en lo que estás diciendo. Dice: aunque me sea necesario morir contigo, aunque tenga que dar la vida, aunque me maten, yo no te voy a negar, tú estás equivocado. Y lo triste del caso es que Jesús nunca estuvo equivocado. Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer. Jesús sabía lo que iba a suceder. Lo irónico de estas dos situaciones, hermanos, es lo siguiente: que después de lo que sucedió, ambos se sintieron mal. Los dos se sintieron realmente con una carga de conciencia profunda en su corazón. El último versículo, el verso 75 del capítulo 26, dice lo siguiente: entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro? Déjeme preguntarle, hermano, ¿cuántas veces usted ha llorado amargamente? Se llora amargamente no porque nos lastimamos el dedo del pie, ahí gritamos de dolor, pero no, se llora amargamente cuando hay un sentimiento profundo en el corazón, cuando hay algo realmente que no nos puede detener y nuestro corazón se derrama, nuestra mente está herida y nosotros no podemos seguir adelante y derramamos lágrimas de amargura de saber que algo ha sucedido. Cuando un ser querido muere, se llora amargamente. Cuando se pierde algo, se llora amargamente. Aquí Pedro se dio cuenta que las palabras de Jesús se hicieron realidad. Cuando el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado ya. Y Pedro dijo: no, estás equivocado, maestro. Pero nos damos cuenta que el maestro nunca estuvo equivocado. Simplemente Pedro cayó en la trampa de Satanás. Miserablemente cayó en la trampa de Satanás. El capítulo 27, verso 3, nos habla del otro hombre. Dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ese es tu problema. Verso 5 dice: y arrojando las piezas de plata, entró en el templo. Verso 5: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué hizo? Y se ahorcó. Bien, hermanos, vamos a desarrollar bien el punto. Les dije que esos dos hombres eran amigos de la juventud. Los dos fueron llamados por Jesús. Los dos fueron invitados a convertirse en pescadores de hombres. Los dos recibieron el mejor entrenamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo. Caminaron con Él, vivieron con Él, fueron testigos de los milagros, escucharon los mensajes. Y cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de morir, entonces Él declara claramente y le dice a Pedro: tú me vas a negar. Pedro le dice: nunca, yo no te voy a negar, aunque me muera. Y después dice de Judas: alguien me va a entregar. Y Judas sale calladito y va a hacer lo que tiene que hacer. Jesús siempre lo supo, Él sabía lo que iba a suceder. Estos dos trataron de hacerlo discretamente o de negarlo o simplemente aparentar que ellos estaban muy bien con el maestro, pero a la hora de la hora ambos fallaron miserablemente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué el uno es honrado, es venerado y el otro es simplemente despreciable? ¿Por qué uno está en el cielo y por qué el otro está en el infierno? Fue una pregunta que yo me hice por mucho tiempo. ¿Qué es la diferencia, querido hermano, querida hermana? Simplemente porque una cosa es fallar y sentirse mal por lo que se ha hecho, y otra cosa muy distinta es fallar y arrepentirse y pedir perdón por lo que se ha hecho. Aquí podemos ver nosotros la gran diferencia. Pedro lloró amargamente, supo inmediatamente que falló miserablemente, negó a su maestro, a su amigo, a su salvador, pero rectificó. Judas, cuando reaccionó de su error, trató de solucionar
mirar el problema por sí mismo, queriendo borrar lo que él había hecho. Y al no poder conseguirlo, al no poder saciar su tristeza, simplemente fue y se ahorcó, se quitó la vida. Él tomó la decisión por sí mismo. Hermanos, aunque Judas pidió perdón, el error de Judas fue que fue a pedir perdón al hombre. Fue a pedir perdón a las personas a quienes él había pedido el dinero. Pedro terminó pidiendo perdón a la persona correcta, al maestro, llorando amargamente. Hermano, querido amigo, todos conocemos o hemos escuchado de Jesús. Todos estamos aquí porque de muchas maneras creemos en Él. Y todos, sin excepción, muchas veces le hemos fallado miserablemente. Ahora posiblemente usted dirá: pastor, un momento, usted a mí no me conoce, tenga cuidado. Yo llevo una vida muy sana, muy limpia, muy espiritual. Tengo una Biblia bastante grande, vengo a la iglesia a todos los servicios. Es más, entre semana también vengo acá, oro por todos. ¿Sabe qué, hermanos? Todos, sin excepción, le hemos fallado a Jesús de muchas maneras. Y quizá usted dirá esta tarde: ¿cómo yo voy a fallar a Jesús? Yo nunca lo vendí por unas piezas de plata. Yo nunca lo he negado en el vecindario. Todos saben que soy creyente, pero lo negamos cuando no creemos en Él. Lo negamos cuando no compartimos la palabra de Él. Lo negamos cuando no decimos abiertamente que creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Muchas veces somos cristianos pero camuflados. El vecindario no sabe porque no quiero que crean que soy un aleluya. Yo no quiero que en el trabajo se enteren que soy creyente para que no me miren mal. Lo cierto, hermanos, es que el creyente tiene que ser creyente dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Es muy fácil ser creyentes aquí adentro. Siempre lo he creído que el lugar más seguro para ser creyente es acá. ¿Sí o no? Qué linda música. Y cuando cantamos, cantamos fuerte. Y venimos con la Biblia. Pero realmente la pregunta es: ¿tenemos la misma actitud aquí que en el trabajo? Oh, pastor, es que usted no conoce a mi jefe realmente parece que es la cola de Satanás, es malo, me trata mal, no me da el aumento, prefiere siempre a los demás. Oh, es que en el vecindario ese vecino, usted no sabe, nunca tuvo un vecino como el mío. No, es que mi vecino pone música y toma y fuma y esto y el otro. Hermano, lo que tenemos que nosotros hacer: brillar en el lugar donde estemos. La palabra del Señor nos ha llamado a que seamos luz, la luz de la oscuridad. No importa dónde estemos, nosotros muchas veces le fallamos al Señor. Nosotros no cumplimos con el llamado de ir y predicar la palabra por todo lugar. Lo cierto es que si tú has adoptado y has decidido seguir a Cristo, no lo tienes que seguir solamente ideológicamente, tienes que seguirlo al 100% en tu diario vivir. ¿Cómo está nuestro testimonio? Yo me imagino que tanto Pedro como Judas caminaban cerca del maestro, comían con el maestro, estaban contentos, se alegraban cuando veían un milagro, posiblemente aplaudían, realmente se admiraban cuando veían cada cosa que hacía el maestro. Cuando el maestro enseñaba, ellos se deleitaban, ellos escuchaban. Pero había una gran diferencia. El corazón de Judas nunca fue transformado, nunca fue tocado por el amor del Señor. Pedro sí fue tocado. El hecho es que ambos fallaron. Y en el momento de la prueba, en el momento realmente de ver si ambos habían sido transformados, nos damos cuenta que Judas nunca fue transformado. Él siguió con su manera de pensar, con su manera de ser, con su manera de analizar las cosas. ¿Cuántos creyentes hay? Y no digo acá, pero lo digo de mi iglesia. Hay creyentes que realmente dicen: yo tengo mis principios, yo tengo mi manera de pensar, yo sé lo que yo tengo que hacer. Y yo me pongo y les digo: hermano, ni hables así. Busca al Señor. Que sea lo que el Señor quiere de ti. Que sea el Señor brillando a través de ti. Que sea el Señor hablando a través de ti. ¿Cómo está nuestra vida? Por eso quiero realmente enfocar el punto de que nosotros tenemos que caminar como verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Realmente no nos tiene mucho que preocupar cómo está mi vida delante de la gente. Lo que realmente nos tiene que hacer pensar y temblar es el hecho de saber cómo está mi vida delante de Dios.
delante de aquel que todo lo ve, delante de aquel que todo lo escucha, delante de aquel que está donde quiera que yo vaya. Realmente, hermanos, dos hombres que tendrían, teóricamente hablando, que haber reaccionado igual. Uno pidió perdón, uno se arrepintió, y el otro quiso arreglar su error por sí mismo y terminó optando por lo peor. Tomó su vida. Le falló miserablemente. En el año del 2001, en enero 2001, Charles Templeton, a la edad de 86 años, murió en el Canadá. Unos meses antes de su muerte, fue entrevistado por una revista canadiense. Y la última pregunta que le hicieron fue la siguiente: ¿qué es lo que más extrañas de tu juventud? Y la respuesta de este hombre fue muy profunda. Y dijo: lo que más extraño es a Jesús. Literalmente él dijo: oh, cómo extraño a Jesús. Y yo me imagino que en este momento, en el infierno, Judas está diciendo lo mismo. Cómo extraño a Jesús. Tuvieron la oportunidad de ambos caminar con Él, servirle a Él, escucharle a Él, la oportunidad de brillar con Él. Pero la hora crítica, así como Charles Templeton tomó la decisión de negarlo, de rechazarlo y de escribir un libro diciendo farewell to God, hasta nunca Dios, en el ocaso de su vida no tuvo la certeza de arrepentirse y solamente dijo: oh, cuánto extraño a Jesús. Judas hizo lo mismo, exactamente lo mismo. En vez de regresar donde el maestro, caer de rodillas y decirle: maestro, te he vendido miserablemente por 30 piezas de plata, he usado tu nombre para hacer un negocio, he hecho realmente lo malo delante de ti, me arrepiento y te pido perdón. Él dijo: yo voy a solucionar, yo lo voy a arreglar todo. Y ese es el error del hombre hoy en día. Que cuando cometemos un error, que cuando fallamos, que cuando algo está caminando mal, realmente lo primero que viene a nuestra mente es: yo lo voy a arreglar, yo tengo la solución, yo sé lo que tengo que hacer. Y realmente, hermanos, nosotros que hemos caído en el error, en una presa de Satanás, no tenemos la solución, porque solamente Cristo tiene la solución. Amén. Y lo que nosotros tenemos que hacer, igual que Pedro, es simplemente humillarnos, llorar amargamente, venir delante del Señor y decir: Señor, te he fallado, Señor, me he equivocado, Señor, lo que he hecho o lo que estoy por hacer no es de agrado a tus ojos, no está bien. Es cierto, hermanos, que nosotros somos humanos. El apóstol Pablo claramente nos lo explicó y nos dijo que verdaderamente estamos nosotros viviendo en la carne. Tenemos un cuerpo físico, una mente humana, estamos sujetos a pecar, estamos sujetos a fallar, pero lo importante que tenemos que entender es que no importa si tú fallas, lo importante es el remedio que pones, y el remedio tiene que ser Jesucristo. No puede ser tu manera de pensar, no puede ser tu manera de actuar. Es tiempo hoy en día, hermanos, que nos levantemos de una vez por todas, cristianos convencidos de que solamente Cristo es el hacedor de maravillas, que solamente Él puede moldear nuestra vida, que solamente Él puede hacer